Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Hoy, jueves 17 de septiembre, y le damos la bienvenida, como siempre, a Eva Regina Linares. Hola, Evita. Buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, amigos. Sí, gracias por estar de nuevo con nosotros en este día jueves 17, como dice Claudio. Y nosotros también desde el Comité Olímpico agradecemos a nuestros aliados incondicionales, CISA, la aseguradora del TINESA, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacias San Nicolás. ¿Qué tal de jueves, Aldito? ¿Fútbol o polideportivo? Hola, Eva. Todo, De güey. todo. Siempre acá es de Eso. todo, Eva. ¿Qué tal? Tenis en Roma, abierto de Estados Unidos de golf, partidos previa de la Champions League, de la Europa De League, la Europa League. Vuelve River hoy. partido de Copa Libertadores, en este momento, bueno, está por jugar Sao Paulo River, Y no hay se de nos todo. Y no se nos olvide dar un servicio social. Sí, así es. Hoy vamos a ver si nos pueden ayudar que al doctor Gamero, José Francisco Gamero, médico de la Comisión Médica del Comité Olímpico, voluntario, se le fue sustraída de su auto unas lupas de cirugías en su carro en Santa Ana. Cualquier cosa se pueden contactar al número 7894-5555. Es sus instrumentos de trabajo para el doctor Gamero, que nos ha acompañado, bueno, a varios de los eventos del ciclo olímpico, y eso, bueno, le sirve a él, no a muchos más, incluso está personalizado, así que si alguien vio o escuchó algo, ahí está el número de referencia, también un post que pusimos en las redes sociales. Bueno, Hoy vamos ¿qué a vamos a hablar. tener hoy, Aldo? Bueno, hoy tenemos a colegas como invitados, a periodistas deportivos, va a contar anécdotas que han vivido en mundiales o en Juegos del Ciclo Olímpico, en los que han dado cobertura. Ellos son Orestes Membreño y Rafael Cárcamo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Orestes, Rafa. Hola. Muy bien por acá. Muy bien, aquí Muy bien. Gracias a Dios, gracias por la invitación. Bienvenidos a ambos. Bienvenido, sí. Gracias, Claudio, Aldo, Evita, un gusto estar con ustedes. Hoy como decía Aldo, tenemos colegas periodistas, ambos con una gran trayectoria en el deporte y bueno, y sobre todo en el polideportivo, que bueno, si queremos hablar de fútbol también tenemos temas, pero la idea es enfocarnos más en el deporte olímpico. El fútbol también es un deporte olímpico, aclaramos, Eva, por las dudas, pero la idea es enfocarnos en ciclo olímpico, en juegos. Creo que lo perdimos a Rafa, no lo veo conectado, pero bueno, arranquemos con Orestes. Bueno, contanos un poco, primero, las coberturas que recordás más. También pueden ser coberturas a nivel local, ¿no? Sí, por supuesto, Claudio, la primera sin duda fue la mía, fue la de los quintos Juegos Centroamericanos realizados acá en el 94. De hecho, estuve revisando hace poco el suplemento diario que hacíamos de los juegos, ¿verdad? Era exclusivo de los juegos, el suplemento que hacíamos en el diario de hoy. El diario de hoy fue el periódico oficial de los juegos. Y algo que nos demandaba un esfuerzo, la verdad, increíble el esfuerzo, porque yo salía de mi casa a eso de las 5:30 de la mañana y llegaba como a la 1 de la mañana de regreso a descansar un rato porque había que seguir con las jornadas diarias de cobertura, ¿verdad? Yo tenía a mi cargo, por ejemplo, el ecuestre, el waterpolo, artes marciales, el boxeo,
el fútbol no lo tenía a mi cargo, ¿verdad? Estaba don Roberto Águila, que era el especialista con más rodaje que mi persona, porque en el 94 yo tenía un año de haber llegado al diario de hoy y tenía como 5 años aproximadamente de haber ingresado a los medios. Y para mí los Juegos Centroamericanos del 94, en verdad, una cosa espectacular, ¿verdad? Para mí era una emoción muy grande y un reto grande también en el inicio de mi carrera como periodista deportivo, en este caso de prensa escrita, porque yo había hecho un poco de radio en el 88, en el 90, 91, 92, había hecho radio y en el 90. Orestes ahora. En el 91 decía Orestes, ahí se le cortó, ahí no se le escuchó bien, que había hecho radio y luego en el 91. Sí, en el 91 hice radio, en el 92 hice radio, ya para el 93, como dije, ingresé al diario de hoy y cubrir Juegos Centroamericanos en el 94, es decir, en el inicio de mi carrera como periodista, era una cosa impresionante y un reto, ¿verdad? Dado al compromiso que teníamos de sacar este suplemento diario, ¿verdad? De los juegos. Así es que recuerdo muchas coberturas de esos juegos y ya habíamos andado también haciendo resúmenes de cómo cada una de las disciplinas se preparaba con mirar los juegos, porque la meta era ganarlos, que al final se ganaron, ¿verdad? Los juegos. Así más de 250 medallas creo que fueron las que se lograron para ganar los juegos en donde El Salvador fue local. Recordamos la remodelación que hubo de escenarios, ¿verdad? Y construcción de nuevos escenarios, como el polideportivo, en este caso, el Flor Blanca, que fue Orestes, Se corta, pero no se le escucha, como que de sí, repente se le cortó. si quieren le damos paso a Rafa, mientras se reanuda la conexión con Orestes Orestes. y que Rafa Cárcamo nos cuente, bueno, cuál fue cuál es el recuerdo que tiene más de alguna cobertura en especial. Pues mira, son varias. Realmente estaba escuchando ahí lo que decía Orestes de los Juegos de 1994. Yo creo que todos tenemos experiencias bien marcadas de esa época porque prácticamente fue como un punto y aparte que marcó el deporte olímpico en El Salvador, porque veníamos de una época de estancamiento tras la guerra, en donde El Salvador solamente competía por competir, pero no aspiraba a muchas cosas. El país estaba económicamente muy mal, socialmente igual. Entonces, con la llegada de esos juegos en el 94, el país pues pudo creer en sí mismo que podía hacer más en el deporte, más que un simple participante. Se dio una inversión importante en infraestructura, en personal paramédico, en entrenadores, en todas las áreas. Entonces esa inversión hizo pues que, como decía Orestes, que el estadio Flor Blanca se remodelara, que se hiciese el complejo deportivo de Ciudad Merliot. Allí se hizo nuevo todo el complejo de canchas de tenis. Entonces, y así varios escenarios que fueron remodelados también, que estaban en abandono. Por ejemplo, la cancha Pablo Arnoldo Guzmán, donde se juega softball, estaba en pésimo estado. Bueno, la mayoría de escenarios realmente no estaba en condiciones muy lamentables, pero tras la inversión de esos juegos, el país cobró vida en el área deportiva. A la par que la infraestructura creció, se invirtió en el atleta, el deportista empezó a tener más protagonismo, y eso realmente fue bien, pero bien importante, porque todo el país se llenó de optimismo, de confianza, se ganaron los juegos, al final fue una fiesta muy importantísima, y
De ahí El Salvador empezó a crecer deportivamente hablando en el área. Después ya no fue un simple participante, ya era tomado en cuenta como participante, como competidor. Y entonces, después con la llegada del ingeniero Enrique Molins al frente del INDES, también que hubo una mayor inversión para posteriores juegos. Y ese punto del 94 hasta el 99, luego el 2000, 2001, 2002, 2003, creo que fue el periodo más importante que tuvo el deporte nuestro, y pudimos pues ser testigos de esa etapa bien importante en el desarrollo deportivo. Y ahora cuando echamos un vistazo atrás pues y vemos que el ritmo que se traía ya no es el mismo, es un poco lamentable porque como que aquella cosecha que se sembró de pronto tuvo una pausa por diferentes razones que acortó ese crecimiento deportivo que se venía, y ahora pues estamos ahí con dudas e incertidumbres sobre lo que nos espera en el futuro. Pero sí, lo más importante para mí fue eso, que haber vivido ese punto y aparte que se vivió desde el 94 hasta el 2003, en donde El Salvador además fue un protagonista importante en los Juegos del Codicader. Surgieron los Juegos del Codicader a nivel estudiantil, un tema que muchas veces recuerdo que en el diario con Claudio debatimos, Es discutíamos y cierto. tuvimos ciertas diferencias, y muchas diferencias porque Claudio no creía en ese proyecto. Claudio, yo me acuerdo que no le daba mucho. No, yo no, Lastimosamente, lo que no creía, o sea, lo que no creía era en ganarlos a cualquier precio, porque me parecía que todavía los niños, los jóvenes estaban en una etapa de formación y que importaba más la formación que ganar, porque a veces por ganar se ponían a algunos que eran profesionales. Ya, me acuerdo una vez le quitaron un jugador al Balboa, al Zurdito Reyes, sí, Nelson. no lo hicieron jugar en primera división para ir a jugar al Codicader. Entonces yo decía que era un juego más de desarrollo, pero bueno, pero es cierto, sí, Sí, debatíamos bastante. sí, lo que pasa, Claudio, que también yo me acuerdo que yo te decía que el punto era que para nuestro país, los Juegos del Codicader, bueno, y no solo para nuestro país, sino para los países del área, se fue formando como una base deportiva de atletas. Entonces, que a futuro fueron dando resultados porque Eso fue pasaban lo ya a los mejor. mayores y en las diferentes disciplinas. Lastimosamente, pues igual, Codicader vino decayendo con el tiempo, el apoyo de los diferentes gobiernos del área ya no fue el mismo, y ahora Codicader, pues, sí, ha perdido mucho ímpetu, mucha credibilidad, mucha confianza, y en lo personal siento que es una lástima porque Codicader bien apuntalado, bien apoyado financieramente y bien, y estoy de acuerdo, si con reorientar el aspecto formativo se pudiera hacer mucho en el área. Entonces, pero bien, fuimos testigos también de esa etapa, y yo creo que dejó cosas muy importantes, Claudio. Mira esta foto. Esto es en Suecia, la Gothia Cup, ¿dónde es? Sí, en Suecia, en Gotemburgo. Sí, Oreste. Ahí posando. ¿Evita? Sí. Esto fue Y en sí, el 98, Claudio, ¿en qué año decía Orestes? en el 98, 98, 1998. la Gothia Cup. Ahí van con los equipos de De juveniles Barcelona. salvadoreños de la Chelona. Ajá. Sí, sí. Tuvieron buenos torneos, tanto ahí en Pero mira Suecia cuánta gente como había. en Helsinki, sí, sí. Llenísimo. Sí, porque esta es una competición casi que mundial a nivel de equipos de menores de 18 años, ¿verdad? Es muy famosa esta Gothia Cup, ¿verdad? Donde reúne equipos de todo el mundo prácticamente. Recuerdo, estos equipos de Barcelona enfrentaron equipos de Etiopía, de Turquía, brasileños también, argentinos, Hoy igual de los locales, los suecos, de Finlandia, llega todo el mundo. tenemos problemas a veces, Oreste se corta un poco. Y lo gran se van a- ¿cómo me escuchan ahora?
A Es que ver, por ahí momentos, voy a por momentos se queda, déjame ver, se queda mal la déjame ver señal y acá con la conexión. hay a ver, momentos que vuelve, se escucha bien la señal. Eva tenía una pregunta, creo. Sí, quería que Rafita y también Orestes nos digan que de todas las asignaciones que han tenido para los eventos del ciclo olímpico, ¿cuál es la que más les ha gustado y por qué? Ok, Rafita, si querés Bien, contigo Eva, y luego Orestes. Ujú. de acuerdo. Mira, Eva, es bastante difícil identificar una como la más importante o la más distinguida por X o Y detalle. Yo creo que toda competencia ha tenido todo juego regional, centroamericanos del Caribe, panamericanos, tiene como algo muy propio, algo muy suyo. Y yo, vaya, ya mencionábamos los Juegos del 94, que fue un punto y aparte muy importante para El Salvador, pero también lo fueron, por ejemplo, los Juegos del 2002. Yo me recuerdo que para los Juegos del 2002, ya Claudio estaba acá, por cierto, el país vivió una efervescencia deportiva increíble. Se hablaba de los Juegos en todos los sectores, en todos los lugares. Ese espíritu ganador, ese espíritu de confianza, de optimismo, de creer en sí mismo, en los salvadoreños, lo creía el atleta, lo creía el dirigente, lo creía el entrenador, lo creía el personal médico, lo creía, bueno, nos lo creíamos nosotros los periodistas. Eh, Sobre todo porque también se hizo en un momento del año, eh, noviembre, diciembre, en que es muy especial para todos. Y encima, pues los Juegos, el país tuvo una muy destacada participación. La infraestructura volvió a revestirse con nuevos bríos. Los escenarios deportivos lucieron muy, pero muy superiores a años atrás. La misma universidad sufrió una transformación muy importante. Yo que vengo del alma mater, pues me sentía y me siento muy orgulloso de lo que en ese año se vivió en la universidad, sobre todo cuando recordamos que no fue muy fácil llegar a ese acuerdo con la universidad. Imagínense, ahí se combinaron para mí dos aspectos bien importantes. Primero que COSAL fue dirigido por don Enrique Molin, que tuvo la visión de hacer la vía eh, olímpica ahí en la universidad. Y cualquiera diría que la universidad iba a aceptar así tan tranquilamente, tan gustosamente esa inversión. Y porque iba obviamente a mejorar, y así fue, mejoró mucho su infraestructura. Pero no fue fácil, no fue así nomás, porque como siempre en la universidad han habido grupos de choque en el interior que se oponen a lo positivo, se oponen al futuro, y trataron de bloquear de alguna manera que esa inversión no se diera en la universidad. Y hubo, si ustedes recuerdan, hubo muchos roces allí, en efecto. Y yo digo, bueno, yo lamentaba en ese momento cuando se daban los roces, porque yo me acuerdo que en una ocasión fuimos a la universidad a inaugurar una parte de ahí por el sector de Derecho, y tú, Eva, conoces muy bien por ahí. Y me acuerdo que estábamos en el acto cuando estaba la rectora, la doctora María Isabel Rodríguez con todo su equipo, el ingeniero Molin con todo su equipo, y esos grupos de choque llegaron y tiraron huevos, y los huevos se estrellaron contra el piso y mancharon los zapatos y el pantalón de todos ellos. El ingeniero Rivera, por cierto, también Melissa Rivera. Y hombre, fue un momento bien tenso que se vivió esa tarde allí en la universidad. No, yo dije, no sé para dónde va esto, peligra, porque el gobierno podría incluso retirar ese apoyo a la universidad, y yo como estudiante de ahí, pues yo lo temía, lamentarlo mucho. Pero pese a todo esto, se superó eso. El ingeniero Molin mantuvo su palabra, no se amilanó ante eso, y no solamente fue esa vez, fueron varias veces cuando llegaban a inaugurar que esos grupos de choque salían. Y al final, obviamente, la doctora María Isabel Rodríguez jugó un papel importantísimo en mantener ese convenio con COSAL, y, y logró mantenerse, y la universidad pues sufrió una transformación muy, pero muy importante, que ahora pues todavía uno pasa por la universidad, llega a la universidad y ve este detalle de esa inversión que se le hizo. Entonces, son muchas cosas que marcaron los Juegos del 2002. En lo deportivo, pues ya no se diga, tuvimos aquí
en su mejor época a Ana Guevara, la mexicana. En ciclismo hubo una muy buena participación, en natación ya no se diga con Francisco Suriano. En fin, tuvo lo propio los Juegos del 2002. Luego nos venimos a 2006 en Cartagena, en Colombia. Igual El Salvador logró tener una muy buena participación, como lo había tenido antes también en los Juegos de Maracaibo, en el 98. También que fue una actuación pero muy formidable de todo el contingente salvadoreño, liderado por ese entonces por Maurín Kaila Vergara, la ciclista, que rompió el hielo ganando la contrarreloj individual. Y eso en el 98 en Maracaibo, luego pasamos por el 2002 en San Salvador, luego 2006 en Cartagena, donde también, si bien es cierto, ya el deporte nuestro empezaba un poquito a dar pasitos hacia atrás, pero no obstante se mantuvo para mí una muy buena presentación, una muy buena competencia. Y así pues podemos enumerar cada competencia. Lo último, los Juegos Centroamericanos de San José en el 2013. El Salvador pues logró ya no destacar ni en el primero ni en segundo lugar, pero yo me acuerdo que al inicio fue bien arrasador el comienzo de los atletas salvadoreños. Pero claro, nosotros sabíamos que el contingente ya tenía sus puntos débiles, sabíamos que en algún momento pues Costa Rica como país anfitrión, Guatemala, sobre todo que siempre ha sido digamos, el rival por excelencia de nuestro país, iban a empezar poco a poco a surgir sus atletas y el paso de los días así lo demostró. El Salvador se fue rezagando, pero ya se debía a eso, que ya el deporte nacional ya no registraba el mismo apoyo que había tenido en gobiernos anteriores, financieramente hablando, y al no faltar ese apoyo, igual ya no se invertía mucho en infraestructura, en los atletas, en la preparación, en fin, en todo lo que implica. Entonces, para mí cada ciclo olímpico ha tenido lo suyo, ha tenido cosas importantes, pero si me quedo con uno, pues me quedaría con los Juegos del 2002 por todo lo que implicó ese año para todo el país en todos los órdenes. Y Orestes, tu recuerdo de los Juegos del 2002, ahí seguías en el diario de hoy. Sí, la verdad que como dice Rafa, fueron dos eventos prácticamente que marcaron cierta visión diferente hacia el deporte de parte del Estado, obviamente, ¿verdad? Tanto los quintos juegos, luego los sextos juegos que fueron en San Pedro Sula, ¿verdad? Y luego los Centroamericanos del Caribe del 2002. Creo que marcaron una muy buena época del deporte salvadoreño. Y me refiero a esto porque también los medios, ¿verdad? Estábamos ahí, por ejemplo, en el 97, toda la redacción de deportes del diario de hoy se fue para San Pedro Sula, ¿verdad? A cubrir los juegos. Incluso hasta los laboratoristas nos llevamos porque todavía ocupábamos el negativo para Eso trabajar las impensado hoy, fotografías. Orestes. Hacer esto hoy es impensable, digo. Sí, como sabes, Claudio, lo han cambiado la época, las administraciones, bueno, el tema económico que ha venido afectando a los medios, ¿verdad? En este caso, pero para esa época estábamos nosotros entusiasmados, como dice Rafa, por toda la inversión que se estaba haciendo alrededor del deporte, tanto en el tema preparación como en el tema de infraestructura, aunque siempre hay detractores, como también lo menciona Rafa, de esos nunca faltan, ¿verdad? Pero en el 97, como te digo, El Salvador revalidó el título centroamericano, ¿verdad? En San Pedro Sula. Y esta fue la base que dio pie a la buena actuación en 2002 también, porque creo que la mejor actuación en Centroamericanos y del Caribe la hemos tenido acá, creo yo, en 2002. ¿Verdad? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque recuerdo el baloncesto se puso un poco a la par, también de grandes potencias. Así que
yo recuerdo mucho esa cobertura del 97 porque para mí también era una cosa impresionante que yo iba con todo el entusiasmo para Honduras porque íbamos todos los compañeros, ¿verdad? Y vivimos toda la semana, se alquiló una casa en San Pedro Sula y ahí montamos la sala de redacción, ¿verdad? Solo estaba uno o dos compañeros se quedaron acá para el tema del local, pero lo que era Juegos Centroamericanos era full cobertura de la actuación de nuestros atletas, ¿verdad? Y era un corre-corre similar al que hemos tenido en el 94. Ya cuando vino el 2002 también estábamos con una gran experiencia en el tema cobertura de deportes, de todos los deportes me refiero. Bueno, estuvimos en Casa Presidencial también, cuando a veces no tenés acceso a Casa Presidencial, pero sí tuvimos acceso a Casa Presidencial, a entrevistar al presidente, que en estos años era el presidente Calderón Sol. Entonces, como digo, el Estado se involucró mucho en el desarrollo del deporte para esta época. Y eso quedó plasmado tanto en las obras, que aún siguen sirviendo esas obras al deporte actual, ¿verdad? Que han vuelto a quedar abandonadas, como estaban antes del 94, obviamente, ¿verdad? Así es que yo creo que eso es lo más significativo, de que cuando se ha tenido la voluntad de invertir en deporte, acá se han hecho cosas buenas y se pueden hacer cosas muy buenas a nivel deportivo. Y para nuestra experiencia como periodista, como dije, en el 94 yo recién empezaba a ser reportero de prensa escrita y cubrir unos Juegos Centroamericanos. Fue una cosa que quedó en mi memoria, ¿verdad? Porque exigía el esfuerzo, exigía calidad, porque estaba, como les digo, estuve revisando hace poco mis crónicas del 94, que de hecho tengo guardadas todas mis crónicas desde el 93 hasta el 2009, prácticamente tengo todo guardado, ¿verdad? Mis crónicas publicadas están ahí en mis archivos, tengo yo de dónde revisar y sacar datos, así es que siempre me refresco la memoria viendo mis crónicas de esos años, y las del 94 eran especiales porque entrábamos mucho tanto al interior del atleta como a la mera disciplina, al tema técnico. Recuerdo las infografías que sacábamos de cada disciplina con el atleta destacado, y eso requería todo el esfuerzo de nosotros, ¿no? Ya nos van a contar de los atletas y, bueno, la cercanía que había con ellos. Evita, creo que tiene saludos. Tenemos varios saludos, claro que sí. Claudio y amigos, agradecemos la fiel sintonía a Bobby Iglesias, al periodista José Gerardo López hasta Estados Unidos. Dice, saludos excelentes, saludo a todos, excelentes anécdotas que están recordando. Y nos manda saludos a los 4. También Fabricio Hernández, el vicepresidente del Comité Olímpico. Saludos a Rafa y Orestes. Gracias. Cuando con sus coberturas nos han dado la oportunidad de engrandecer el físico-culturismo. Don Rolando Alvarenga, también el periodista, nos está viendo. Y Ronnie Lozano, un placer escuchar a los periodistas invitados. Creo que es necesario que el periodismo, ya sea escrito, radial o televisivo, sea diverso e inclusivo. Es decir, todo programa deportivo debe incluir a la mayoría de los deportes, de preferencia olímpicos, en sus transmisiones. Hacen un papel trascendente para culturizar a todos los salvadoreños. Agradecemos también a la profesora Sandra Valiente, que dice, gusto saludarlos, estimados y grandes profesionales. Dios los bendiga siempre. Don César Laínez, saludos a Rafael. Y don Rolando Alvarenga dice, saludos a un periodista de mucho peso deportivo, Orestes Membreño, y a un periodista que puede crecer mucho, Carcamito. Pues los dos se llaman Rafael, porque vos, Orestes, te llamás Rafael Orestes, ¿no? Exacto. ¿Me escuchan mejor ahora, Evita? Sí, ahora se lo escucha mejor. Como Súper un profesional de la locución deportiva. Yo quería preguntarles sobre los atletas, de los que vieron ustedes, no vamos a hablar de los que no vieron. ¿Quiénes consideran los mejores atletas, por un lado, y por otro, con los que tuvieron más acceso, que los conocieron más de cerca? ¿Quién arranca? ¿Rafa? Bueno, los dos son Rafa, pero Cárcamo. Sí, por favor, distinguí con el apellido. Bien, Orestes, me gusta. Inicia tú, Orestes. Orestes, que está preparado con el micrófono, es cierto, sí. Sí.
Bueno, fíjate que la verdad que de todo, ¿verdad? En su momento, para mí, con mucho orgullo, con mucho honor, ¿verdad? Puedo decir que con Jorge Jiménez, por ejemplo, yo tuve una muy buena relación, la sigo teniendo porque somos compañeros aquí en la oficina de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, ¿verdad? Jorge es uno de los intendentes de Santa Tecla. Y bueno, qué lujo haber entrevistado a un campeón mundial, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un lujo que no todo el mundo se lo da. Y para mí, Jorge, creo que es de los que más pesa en el deporte nacional. Luego están los de mi disciplina, que es el baloncesto, porque yo, la verdad, yo hablo mucho de fútbol, me gusta mucho el fútbol, pero mi disciplina es el baloncesto. Eh, Haber jugado y entrenado con Roque Alfredo Castaneda es algo que no tiene comparación, es una cosa que le llena a uno el espíritu, ¿verdad? El espíritu tanto como persona, como deportista, como periodista deportivo. Aunque si bien es cierto, no era periodista deportivo yo para esos días cuando tuve la ocasión de entrenar y jugar con Roque Alfredo Castaneda, pero yo lo considero un deportista muy ejemplar, la verdad. Y Alex Funes, incluso también, ¿verdad? Alex sí lo he entrevistado muchas veces, ahora seguimos siendo compañeros también ahí en el Tecleño de los Deportes. Pero yo me quedaría con Jorge Jiménez, quizás el más representativo de los atletas que yo entrevisté. Eva María, ¿verdad? Eva María Dimas también. Creo que Eva María tuvo una destacada carrera internacional, si bien al final de su carrera, pues ya sabemos todos lo que sucedió con él. ¿Eh? Orestes, de nuevo, De no se le escuchó al final. repente se pierde. De repente se le fue el audio. Encontré en Vancouver, en el aeropuerto, al regreso ahí la entrevisté, aproveché. Ella venía de un campeonato mundial en Vancouver, así es que para mí creo que es una de las más representativas del deporte nacional, pero me quedo, la verdad, con Jorge Jiménez. Así es que, y está el Carlitos Hernández, el famoso también, que El le famoso. estuvimos de cerca en su carrera, sí, anduvimos muy cerca en su carrera. Estuvimos cuando ganó el título y estuvimos cuando se retiró también en la última pelea en San José, en San Antonio, perdón, San Antonio, Texas. Otro atleta que sí se identificó mucho con la bandera nacional en el tema del deporte, pero como les repito, quizás me quedo con Jorge Jiménez. No sé, Rafa, ahí si compartís, Rafa, la verdad, tendrá su propia opinión. Bien, sí, la verdad, Oreste es que, y Claudio, Eva, la lista es muy larga. Tomando como punto de partida los Juegos del 94, hasta ahí por el 2002, pero ubicándonos en el 94, si tú recuerdas, Oreste, por ejemplo, la natación tenía un equipo muy, pero muy fuerte, liderado por Rafa Castellanos, Rubén Pineda, María José Marenco. María José, Paco María José pudo haber Paco llegado Soriano lejos. venía tras ellos, detrás. Sí. La actuación que se tuvo en natación en el 94 fue más que formidable. Esa gente luego vino y se mantuvo compitiendo en competencias regionales de la natación, en siguientes Juegos Centroamericanos y del Caribe, y todos lograron destacar a un muy buen nivel. Recuerdo, por ejemplo, actuaciones de María José en los Juegos de Ponce en Puerto Rico, en juegos de CCCAN en México. Ella destacaba mucho. Con todos ellos logramos estar muy cerca, la verdad, en esa época. También nadaba en esa época, me acuerdo yo, el hijo de Juan José Gómez, hijo del gerente actual de Indes, también nadaba. También nadaba el hijo del ingeniero Melesio Eduardo Rivera, también ahí, Melesio Rivera, me acuerdo. Eso en natación. En baloncesto, como tú decías, Oreste, ahí estaba Alex Funes, estaba, qué no decir, de Ismael Ochoa.
que fue una muy lamentable pérdida cuando él falleció. Con todos ellos, pues los entrevistábamos muy, pero muy seguido, muy frecuente. Era gente muy importante para el baloncesto nacional. Gente gente como Jesús Cáceres en pesas, Eva María Dimas ya competía en atletismo, empezó muy fuerte ella, destacando a diferente nivel. Luego, pues con el paso del tiempo, ella vino mejorando su nivel increíblemente. Si tú recuerdas, ahorita ella en atletismo también lanzaba disco, pero en un momento dado, pues Sí, bala y allí martillo también. también, entonces, pero creo que en un punto de quiebre, le sugirieron que mejor se dedicara a las pesas. A ella le gustaba por el tío, Valerio Fontanal. Creo que él influyó mucho para que ella se dedicara a las pesas y la verdad que creo que fue una muy acertada decisión porque cuando ella se pasó a las pesas fue cuando obtuvo sus mejores éxitos en todas las competencias que ella fue protagonista. Entonces también ella fue una atleta muy, muy cercana, muy abierta con los periodistas. Eh, yo no recuerdo alguna vez que ella cuando la abordamos nos dijera que no podía, que más tarde. No, en ese ella tuvo mucho carisma, mucha espontaneidad. Jorge Jiménez, lo mencionaba Orestes, un atleta pues increíble. Llegó hasta donde llegó por esfuerzo, por trabajo, por ser tenaz. Y, y lo que logró pues fue el producto de todo ello. Así que ahora pues ya retirado y qué bueno que compartes ahí trabajo con él. Eh, Otro tipo muy accesible, muy presto a dar declaraciones cuando uno lo buscó siempre. Y yo creo que son atletas que marcaron huellas muy importantes. En el caso de Evelyn García en ciclismo también, ella marcó diferencia, sobre todo en el ciclismo femenino, que ha sido muy duro, ha sido muy pocas las figuras que han destacado al nivel de ella en femenino. De hecho, casi no tenemos otro, aparte de Mauri, pero que no se desarrolló aquí en el país, sino que en Estados Unidos, ella y Evelyn pues, fueron los que, digamos, han sido de renombre en el ciclismo femenino. Si bien es cierto, hubo otras corredoras como Elsa Márquez, como se me olvidan los nombres de las otras, pero Kaila, un Maureen grupo. Kaila. No, sí, Kaila, pero digamos Kaila fue como, Maureen Kaila fue como el ejemplo a seguir por Evelyn. Y Evelyn supo, digamos, tomar el relevo muy bien en ese sentido, pero tras ellas hubo un grupito de ciclistas que por alguna razón no lograron despuntar y llegar a los niveles de ella. Pero entonces, tanto ella como Evelyn pues lograron marcar diferencia en el ciclismo. Si nos venimos a otros deportes también como el judo, ahí tenemos al doctor Vargas. Juan Carlos Vargas, que marcó diferencia en el judo. También y se mantuvo mucho tiempo también, tuvo una carrera bastante larga, un atleta también muy carismático, muy accesible, con un don de gente muy importante. También se logró tener mucha cercanía en tenis de mesa. Recordamos a Mayra Fonseca. Después de Mayra vinieron otros como, como José Donado, mucho después José Donado. Eh, esta muchacha que si no era salvadoreña es cierto, pero que aquí dio mucho, Moraile Álvarez. Moraile Álvarez, ella vino acá y aquí se le apoyó y todo, compitió mucho por el país. Ella llegó a identificarse mucho y a querer este país. Eso fue bien importante. Y la lista es larga realmente de los atletas de esa época. El pesista Jesús Cáceres, por ejemplo, que destacó mucho en los Juegos del 2002 también. Acordémonos de Luis Almeida, Rafa. La tiradora Luisa Maida también, grandes méritos a nivel. Segunda mejor actuación en Juegos Olímpicos de salvadoreños. Exactamente. Sí, no, Después de tremenda. Y octava a Lástima nivel que se mundial. retiró todavía. Octava en el mundial, sí, correcto. Lástima que se retiró todavía cuando aún podía dar más, siento yo.
pero bueno, así es el deporte. Ella en algún momento tenía que retirarse, tomó la decisión en ese momento, pero sí se recuerda mucho. Claro. Y qué bueno que la trajiste a memoria, Mauricio. La misma historia de María José Marenco. Tuvo que retirarse ella cuando todavía tenía mucho más que dar. Sí, sí, María igual. José igual. llegó, bueno, una actuación olímpica en Barcelona 92. Sí. Digo, yo la recuerdo muy bien su actuación. Estuve en el hit final, ¿verdad? En el hit final de su grupo que le tocó. Llegó hasta la última competición para meterse ya a las finales por medalla. Entonces estuvo muy cerca ella de pasar Sí. al hit final, como decimos. Como dice Rafa, Eva, Claudio, la lista es larga, ¿verdad? De grandes atletas de nuestro país. Está Gustavo Mansur en la lucha también, ¿verdad? Bueno, el actual presidente Oreste de la Federación de Atletismo, Juan Carlos Ramírez. Correcto. Él Correcto. hacía salto alto en ese entonces. Exactamente. El caso de Gustavo, ¿verdad? Gustavo Mansur. No, hay en la muchos, realmente hay lucha muchos olímpica. y muchos se nos quedan. Y que tenemos muchas cercanías, muchas cosas en común con También, sí, Gustavo. Gustavo. El papá de él y el mío eran cultores de la lucha libre profesional, eran rivales en el ring, y luego con Gustavo y con el hermano Roger, ¿verdad? Roger, que era atleta también, era de salto alto también y fondista, eran muy, muy buenos atletas. Y como decimos, la lista es larga, pero en la experiencia nuestra, Rafa, como periodista, creo que a mí me queda el gusto creo que el primer campeón del mundo que he entrevistado y quizá el único, bueno, que ya he estado hablando con Pasarela también, que es campeón del mundo, pero Jorge Jiménez, ¿verdad? Jorge Jiménez, la verdad, es un gran tipo, muy accesible también para todos nosotros. Evita tiene pregunta. Sí, tenemos también otro bloque de saludos. Gerardo López dice, Roque Castaneda, el mágico del baloncesto. Agradecemos también la fiel sintonía a William Alexander Sánchez. A Y Yuri Ronnie Rodríguez también, que Yuri, sí, a Yuri, campeón panamericano, saludos. Se está preparando para el Mundial. y vamos contando ya 7 semanas con Yuri. Él también lleva esa cuenta regresiva en su Twitter. Y Ronnie Lozano tiene, aquí dice un saludo y al mismo tiempo una pregunta. Un buen proyecto sería hacer un museo al deporte salvadoreño, físico y virtual, para que todas las generaciones de las diferentes disciplinas deportivas tengan acceso. Esto ayudaría al país, puedan mantener su identidad, sus logros y conocer sus retos futuros. ¿Qué opinan los señores periodistas? A favor su opinión. Muy bien, voy a opinar. Me parece muy atinado el comentario y pregunta de Ronnie, dada la experiencia que hemos tenido. Claudio, creo que no sé si conoces la sede de la Conmebol, el Museo de la Conmebol. La Asunción, bueno, Paraguay, hay Luques. Sí, es una cosa espectacular, Evita. Ahí en la foto que salgo yo, ahí con la Copa Luis Rimet, que son réplicas, y la Copa del Mundo, es a la entrada del Museo de la Conmebol, donde usted encuentra la historia de la Copa América y la historia de la Copa Libertadores con todos los detalles. Ahí hay fotos, hay videos, hay trofeos, hay camisetas, ¿verdad? Hay fotos autografiadas. Bueno, una cosa espectacular el museo que tiene la Conmebol. Creo que en Paraguay o en Sudamérica son muy dados a esto. Recuerdo que ahí precisamente Esa sería cada la vitrina, foto, claro, cada vitrina de esas, y como usted puede ver, la vitrina tiene las réplicas de las copas, de abajo están las fotografías de las selecciones campeonas. En las vitrinas anteriores están otros trofeos como la Copa Libertadores, como la Copa Interamericana, ¿verdad? Y eso es el inicio del museo que tiene la Conmebol. A mí me quedó impresionado y yo creo que es bueno, no me quiero adelantar ni nada a algún suceso, pero en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay hay una sala especial, y recordamos nosotros que nos dieron un tour por el Estadio Defensores del Chaco. Entonces hay una sala donde hay un ataúd cubierto con las banderas de Paraguay y de River Plate, me parece.
pero en ese ataúd están los restos mortales de Arsenio Erico, que fue el máximo Independiente goleador. debe ser entonces. Independiente, perdón, sí, Sí. Claudio. Arsenio Erico, como sabes, Claudio, ha sido el máximo goleador, creo, de Independiente en la historia. No, en la historia del fútbol profesional argentino, digo. Un Exactamente. paraguayo, sí, por un gol Paraguay. a Ángel Labruna, creo que 2.99 a 2.98. Correcto. Entonces, hay una sala en donde está el ataúd a la vista de todo el mundo y ahí están los restos mortales de Arsenio Erico en el estadio. Imagínense qué monumento a una gran figura, al mejor deportista, al futbolista paraguayo de todos los tiempos que le hicieron. Ahí leemos parte de la historia en donde se pidió permiso primero a las autoridades argentinas de sacar el cuerpo de Paraguay, de Argentina, llevarlo a Paraguay, y a los familiares de tener ese mausoleo de este atleta, y uno puede entrar a ver fotos de él y está el ataúd ahí en esa sala. Y entonces, volviendo a la pregunta del amigo Ronnie, yo creo que El Salvador ya merece tener un museo, y un museo con todas las de ley, alusivo al deporte nacional. Quizás antes de que Muy de conteste, acuerdo. Rafita, aquí también José Gerardo López, respondiendo a Ronnie Lozano, dice, existe un pequeño museo del deporte en físico al interior del Palacio de los Deportes. Creo que algo en el Flor Blanca, también en el Mágico González hay algunas cosas, ¿no? Sí, hay como un mural en Flor Blanca, ¿verdad? Con unas fotos ampliadas ahí de varios deportistas. Ahí en el Gimnasio Nacional hay unas fotos ¿De quién es el perro? Destacado. Creo que es de Rafa, ¿eh? Por aquí, Rafa. sí. Aquí no hay mascota, solo yo. Por ahí me lo están provocando. Bien, vean, yo antes de responder quisiera saludar a Gerardo López también, colega y amigo Saludos a que Gerardo. conocemos de tantos años, y qué bueno que esté en sintonía. ¿En qué ciudad Al gran está, Bachi Rafa? Alvarón. Hola, ¿En qué ciudad está de Estados Unidos? San Francisco. Ahí está. También a gran Bachi Alvarenga, que siempre igual, si bien es cierto, ya no somos compañeros de trabajo de hace varios años, pero con cierta frecuencia nos vemos y nos reunimos, y qué bueno que esté en sintonía también. Pero retomando la pregunta, vean, es bien importante que haya un museo como debe ser, pues, porque aquí en el INDES, como dice Gerardo, sí hay un pequeño museo que es bien importante porque hay algunas piezas importantes de la historia grabadas ahí en el deporte. No está mal. Después lo ampliaron un poquito en el Estadio Mágico González. Luego en el Gimnasio Nacional también hay algo de eso. Y se ve bonito. Y cuando la gente llega, ya sea el público o uno mismo llega allí, recuerda fechas pasadas, eventos pasados, y que uno pues obviamente detalles que no recuerda, pero cuando llega allí y mira las fechas y dice, wow, esto sucedió tal año, y qué bueno que conserve vestigios de eso. Así que, y para la memoria colectiva es bien importante que se pueda hacer un museo realmente bien ordenado, bien estructurado, eh, con un nivel mucho más importante apegado al, al espectro deportivo que tiene nuestro país. Habría que seleccionar un lugar bien especial para eso. Ojalá y las autoridades actuales pues tuvieran esa visión de hacer un museo como realmente se lo merece el deporte salvadoreño. Pero también es una idea que también puede surgir de nosotros mismos, una idea que puede surgir de los atletas, de los entrenadores, del sector deportivo en sí, y que ojalá pues el gobierno lo retomara, o alguna empresa privada podría realmente también auspiciarlo, presentarle un proyecto, y que ame nuestro país, que ame nuestro deporte, y pudiera financiarlo. Pero lo importante es que se retome la idea, que se presente, y que se haga, que se lleve a la realidad, porque yo me imagino lo que decía ahora de la Conmebol. Yo tuve la suerte de ir allá, ¿recordás, Claudio? A una pelea de la cobertura del famoso.
ahí en Los Ángeles. Me Ah, acuerdo en el hotel este hotel famoso, el se me olvidó el nombre, el MGM Grand. Y ajá, no sé si tú has Las estado ahí, Vegas. Claudio, pero tú vas allí en Las Vegas, correcto, tú vas allí desde que vas entrando, desde los pasillos hasta el cuadrilátero, donde está todo el estadio, donde llega la gente, todo va marcado por figuras, fotos muy bien tomadas, con fecha, con hora y todo, de que fulano de tal estuvo aquí tal año, tal mes, y allí todos los boxeadores, que Mike Tyson, Muhammad Ali, Tommy Hearn, etcétera, etcétera, artistas como Madonna, como Michael Jackson, y ahí está todo bien marcado, y bien bonito porque la gente va caminando y a cada paso va viendo un retrato distinto, una fecha distinta, un evento distinto, o sea, está muy bien diseñado, entonces un concepto así necesitamos acá en el deporte salvadoreño. No digo que lo vamos a hacer igual que ellos, porque obviamente es una inversión mucho más fuerte, pero creo que lo importante tal vez no esté en la inversión que se haga, sino en cómo se presenta el proyecto y el concepto que se maneje y se lleve a cabo. La verdad, para sí, coincido, es algo muy importante y creo que el deporte salvadoreño se lo merece. A ver, ya, bueno, última pregunta para cerrar, porque en realidad, bueno, ya nos falta poco, pero bueno, ¿por qué creen que cuesta tanto visibilizar a los atletas salvadoreños? Y cuando digo atletas, excluyo a los futbolistas, que son un poco más populares, sobre todo algunos, pero ¿por qué nos cuesta tanto que nuestros atletas sean populares, que sean reconocidos? Digo, no sé, podemos hacer una lista: Marcelo Arévalo, Marcelo Acosta, alguno más, bueno, los medallistas de Lima, que bueno, que ahora se hicieron más conocidos, pero en general muchos atletas pueden ir caminando por la calle que nadie los identifica. Digo, ¿a qué se debe esto? ¿Es un problema del periodismo, en cierto modo, que no le da la relevancia? ¿El fútbol absorbe demasiado? ¿Esto pasa en todos los países, que es igual? Yo, Arranca Orestes Membreño, mejor, así. Pues, Orestes arrancó con todo el impulso y se frició. A ver. Sí, bueno, si no vamos con Rafa, mientras reconectamos con Orestes. Dale, Rafa. Bien, Claudio, mira, en efecto, aquí pasan situaciones un poco que, bueno, desde mi punto de vista, un poco irónicas. Mira, el fútbol es cierto, es el deporte más popular en sí. Los jugadores son más populares, la gente los identifica más porque es el deporte que más penetra en la mente, en la visión del aficionado, cierto. Pero yo nunca voy a poner a la par a un atleta de pesas, de natación, al igual del fútbol, porque la misma popularidad del fútbol hace que el atleta vaya más arriba en cuanto a imagen, en cuanto a posición, exposición en los medios. Bien, pero yo creo que se podría hacer un esfuerzo, por lo menos acercar esa brecha, que un deportista olímpico de natación, un Marcelo Arévalo, como tú lo dices, un Marcelo Acosta, una Evelyn García que hoy ha vuelto al ciclismo, por ejemplo, pero yo creo que todo obedece a un esfuerzo conjunto. Y yo creo que nosotros como periodistas también tenemos que asumir parte de esa responsabilidad, porque a veces desde las páginas editoriales del periódico, pues a veces tendemos a darle siempre mucho más al fútbol y menos al deporte olímpico. El desbalance sigue siendo para mí, muy marcado. Siento que se puede hacer un poco más. Yo no digo que le demos lo mismo que al fútbol, pero que cerremos un poquito más la brecha y en esa medida el periodismo, los periodistas vamos a colaborar en eso que tú dices. Pero también tiene que ver mucho con la visión deportiva que tengan las autoridades. Es bien importante que ellos también desde su perspectiva apoyen. Yo me recuerdo en la época del ingeniero Molin, él se preocupaba mucho porque los atletas fueran muy conocidos.
se preocupaba mucho porque los atletas tuvieran más más actividad exponencial en las cámaras, en los periódicos, en la radio. Con la misma Si tú te publicidad, recuerdas, ¿no? la En el misma año publicidad, 2002, el Banco Cuscatlán, había buses con todo. la imagen de Eva Y María. los vehículos del INDES también ellos andaban las fotografías de los atletas de la época. Y si tú También recuerdas, apoyó Claudio, en esa Industrias La época, Constancia. Industrias La Constancia, todo el grupo apoyó. correcto, ¿Recuperamos correcto, Orestes o no? apoyó mucho. La misma empresa TACA en ese entonces, Grupo TACA apoyó mucho a la promoción de los deportistas nuestros, y esa generación de deportistas, si ustedes recuerdan, era mucho más conocida. La Claro. gente en la calle los identificaba rápido, la gente hablaba de un Eva María, hablaba de un Juan Salmerón, de una Evelyn García en esa época, de Jesús Cáceres, de Jorge Jiménez, sobre todo, que creció increíblemente en el tiro con arco, y Luis Amaida en tiro, y así la lista puede seguir, pero yo creo que cada quien tiene que poner su parte, el periodismo su parte, las autoridades deportivas su parte, el Comité Olímpico su parte en sí también, y todos los que estamos involucrados en el deporte. Creo que es un esfuerzo conjunto para que ellos alcancen esa posición que Claudio bien apunta. Ahí está Orestes, que se había lanzado con todo a hablar y quedó congelado. Sí. Yo decía, Claudio, es que es una cuestión que sí, los medios tienen mucho que ver, ¿verdad? Queramos o no, obviamente el fútbol es el que más vende, en la cuestión económica, en la publicidad, las marcas buscan el fútbol porque tienen una mayoría de audiencias, ¿verdad? Y acordémonos, por ejemplo, creo que les comentaba cuando Cristina López ganó la medalla de oro en Río de Janeiro, fuimos a cubrir la llegada de Cristina, se cubrió en vivo, digo, en el instante esa hazaña de Cristina, había un periodista, Carlos Vides creo que andaba cubriendo esos juegos. Entonces, cuando vino, a mí me tocó ir a recibir a Cristina y se sacó en portada 2 páginas y 2 días seguidos. Y fueron días en la semana en donde menos circuló el periódico donde yo trabajaba, que era El Gráfico, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es, como dice Rafa, esto debe ser un esfuerzo conjunto y no solo de los periodistas, también las disciplinas. Las disciplinas también trabajan muy poco en su tema comunicacional, por ejemplo, ¿verdad? Las distintas federaciones, algunas un poco más que las otras, ¿verdad? Entonces debe ser un trabajo, creo que en conjunto, tanto el medio como las federaciones, en este caso, ¿verdad? Sentarse y armar estrategias en donde sea un ganar-ganar para ambas partes, cosa que se hace muy poco en este país, en donde las federaciones poco se acercan a los medios, ¿verdad? También su participación a nivel internacional a veces es poca, también acordémonos que aquí muy poco se organizan torneos internacionales, de un tiempo para acá, y Rafa no me deja mentir, hay muy poca actividad internacional del deporte olímpico acá en El Salvador. Bueno, tenemos el tema también de instalaciones, que a veces no tenemos las instalaciones apropiadas para realizar una competición internacional, cuando en su momento sí lo teníamos. Acordémonos aquellas copas de esgrima, ¿verdad? La Giorgio Escarcio que se hacía acá, Panamericanos juveniles de squash, por ejemplo, yo fui a cubrir también en el Maya. Bueno, las Copas Davis de tenis, los torneos internacionales de tenis que se hacían en las canchas de arcilla, hoy ya no se hacen. Es decir, ha habido, como decíamos al principio, poca inversión, tanto de las federaciones nacionales como del Estado mismo también, en el fortalecimiento del deporte nacional. Así que yo creo que es un trabajo conjunto y la verdad, y Claudio lo sabe, Evita también, competir contra el fútbol no es fácil, ¿verdad? Que No lo es diga fácil en Eva, un que país como estamos... el nuestro, que es futbolero, Sí. ¿verdad? Sí, Eva, ¿desde cuándo, Eva, venimos platicando al respecto también?
Bueno, Evita, que ha estado en el movimiento olímpico desde hace mucho tiempo y lo palpa, ¿verdad? A diario esa situación de que cuesta acercársele a los niveles de audiencia que tiene el fútbol. Así es que, pero como digo, así como también sabemos de que hay acercamientos, por ejemplo, de la Liga Mayor con algunos medios, de la Federación de Fútbol misma con algunos medios, así debería haber las otras federaciones, tener acercamientos para idearse estrategias, Por ¿verdad? este es Estrategias en ese sentido, sí. también un éxito deportivo internacional ayuda, ¿no? A mercadear un deporte, digo. Si se aprovecha algún éxito, el carisma de algunos atletas también hace lo suyo. Digo, hay un montón de elementos, los que mencionaron ustedes, quizá algunos otros, para que algún deporte, incluso a veces sin ser tan exitoso, tenga más presencia en los medios. Digo, a veces trabajan mejor la comunicación, simplemente eso. Sí, vaya, yo recuerdo, Claudio, viéndolo así, como lo señalás, desde ese punto de vista, por ejemplo, el tenis. El tenis tenía una audiencia importante porque aquí todo el año habían 2, 3 eventos internacionales Vino del acá. Potro, vino Ana Kurnikova a competir aquí. Sí, te acordás de un húngaro, Max Mirnyi, que Mirny, estuvo sí, en sí, sí. el top 10, creo que Medallista estuvo. olímpico. El ruso, Max Medallista Mirny. olímpico. Sí, vino acá también. Entonces, por eso te digo, eran momentos en que no es necesariamente que haya éxito nacional, que bueno que nosotros quisiéramos tener campeones mundiales ganando sus torneos acá, pero el establecimiento de torneos internacionales en el país ha venido a la baja. Entonces esto le ha quitado, obviamente el fútbol aprovecha la audiencia, ¿verdad? En ese caso. Pero en su momento, el caso del tenis, como digo yo, incluso el mismo baloncesto también, aquí vinieron los trotamundos de Harlem, ¿verdad? Venía la selección española de baloncesto a jugar acá, y venían equipos de toda Centroamérica a jugar acá también, equipos y selecciones, ¿verdad? Incluso selecciones de México han venido a jugar acá, porque se han hecho torneos centroamericanos, ¿verdad? O Norseca, ¿verdad? Acá, pero todo eso ha venido a la baja y entonces eso le afecta al deporte olímpico, que no sea fútbol, en el tema de coberturas, en el tema de mejorar sus audiencias y presencias en los medios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ambos. Justo, bueno, cumplí un poquito más de una hora. Así que, bueno, gracias a los Rafaeles. Rafael Oreste y Rafael, ¿qué más te llamas vos? Cárcamo. ¿Solo Rafael? Sí, ¿O son José? nombres solo Rafael. Solo Rafael. Evita, ¿nos Sí, vamos? sí, nos vamos. Gracias a nuestros colegas que estuvieron ahora y a nuestros amigos por siempre estar pendiente del programa Tinesa Sport Radio y TV. Agradecemos también a nuestros aliados incondicionales, CISA, la aseguradora del Tinesa, Aves, Laboratorios Suizos y Farmacias San Nicolás. ¿Qué tenemos para mañana, Aldito? Para mañana tenemos como invitada a Beatriz Acosta, exatleta de gimnasia rítmica. Ya Nos vamos con vamos de gimnasia, periodistas deportivos a gimnasia. Gimnasia, sí. Gracias, Rafael Orestes. No, Aldo, el agradecido soy yo. Bueno, un saludo. Saludos a ustedes, a Eva, Claudio, ahí estamos siempre a la orden y en comunicación, ¿verdad? Que es lo que nos corresponde. Y Orestes, además, por lo menos cada tanto ahí conectado y Un abrazo a opinando. todos. Sí, ahí estamos, ¿verdad? Y un saludo a Gerardo, la verdad, Gerardo que estuvo con presencia en esta entrevista. Un abrazo a Gerardo, ¿verdad? La verdad lo extrañamos, verlo por acá, aunque ahí nos conectamos de repente a través de estas plataformas digitales. Así que un saludo a Gerardo. Saludos, Rafa, cuídate. Adiós, mañana nos Sí, reencontramos saludos a todos ahí. 4 p.m. en el Facebook del Comité Olímpico de El Salvador. Hasta mañana, entonces. Mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes.